Has sido elegido y estas 10 pruebas lo confirman. Si estás aquí, no es por casualidad, no llegaste hasta este video por un algoritmo, por aburrimiento o por curiosidad. Estás aquí porque algo dentro de ti ya lo sabe, algo que tus ojos no ven todavía, pero que tu espíritu ya presiente. Hay momentos en la vida donde el cielo interrumpe lo natural. Momentos donde la rutina se rompe con un susurro divino, con una pregunta incómoda, con un vacío que grita, ¿será que fui elegido? Durante mucho tiempo has dudado, te has preguntado por qué sientes lo que sientes, por qué todo a tu alrededor parece agitarse cuando decides orar más, cuando buscas a Dios con más fuerza, cuando decides romper con lo viejo. ¿Por qué después del sí a Dios vinieron los ataques? ¿Por qué sientes que algo invisible se opone a tu avance? Déjame decirte algo que muchos no se atreven a declarar. Esos no son obstáculos comunes, son marcas, señales, evidencias de que el cielo ya puso su sello sobre ti. Hay un patrón en los escogidos. No tienen la vida fácil, no se sienten cómodos con lo común, no encajan en grupos vacíos, no pueden permanecer donde ya no hay propósito, son inquietos, son perseguidos, son procesados, porque fueron señalados para algo mayor. Si todo en tu interior has sentido que hay un fuego que no se apaga, que aunque intentes olvidarte de Dios, algo te jala otra vez hacia Él, entonces escúchame con atención. Este video puede ser la confirmación que llevas años esperando. Hoy no vine a entretenerte, vine a hablarte como un hermano, como alguien que también dudó, que también fue quebrado para ser levantado. Porque hay momentos en los que Dios se queda en silencio, no porque te haya dejado, sino porque está preparando tu próxima asignación. Y antes de que eso suceda, hay pruebas. Pruebas que no siempre parecen divinas, pero que tienen la firma de Dios. Hoy te revelaré 10 señales claras que confirman que fuiste elegido por el cielo, aunque tú mismo lo hayas dudado. No se trata de supersticiones, no es misticismo. Se trata de patrones espirituales que se repiten una y otra vez en la vida de aquellos que han sido llamados, marcados y apartados para un propósito eterno. Y si te reconoces en más de una de estas señales, entonces no hay espacio para la duda. No estás loco, no estás perdido, estás en el centro de un proceso sagrado. Prepárate para escuchar lo que el enemigo siempre quiso que ignoraras, lo que las voces de afuera intentaron silenciar, lo que tu alma ya intuía, pero nadie te había confirmado con verdad. Porque cuando termines este video, sabrás que no estás viviendo por accidente. Sabrás que has sido elegido y que las pruebas que enfrentaste solo lo confirman. No todo lo que duele es castigo y no todo silencio es abandono. El proceso que estás viviendo, esa etapa confusa donde todo parece cerrarse y nada parece avanzar, podría no ser una señal de fracaso, sino la primera evidencia de que has sido elegido por Dios. La primera gran prueba que confirma tu llamado divino es esta: la incomodidad inexplicable con la vida común. Antes, las cosas te bastaban. Tus rutinas eran suficientes, los sueños pequeños te parecían grandes, pero de pronto algo dentro de ti comenzó a inquietarse. Las conversaciones vacías te cansan, las fiestas sin propósito te aburren, los ambientes donde antes te sentías parte, ahora te parecen ajenos. No eres arrogante, no es depresión, es señal. Cuando Dios te elige, una de las primeras cosas que sucede es la ruptura con lo que no te construye. El Espíritu Santo comienza a retirar el velo de tus ojos y lo que antes te entretenía, ahora te entristece. Es como si tus sentidos se afinaran, como si todo dentro de ti empezara a rechazar lo que ya no pertenece a tu nueva identidad. Esto no es un fenómeno psicológico. Es espiritual. Es lo que vivió Abraham cuando Dios lo llamó a salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. No era solo una mudanza geográfica,
Era una ruptura con los patrones de comodidad que lo ataban a un propósito menor. Cuando el cielo te elige, te saca de lo que conoces, y lo hace muchas veces sin dar explicaciones. Solo sientes que ya no perteneces ahí, no hay paz en lo que antes te calmaba. Y ahí comienza el conflicto, porque el elegido no solo enfrenta pruebas externas, enfrenta primero una guerra interna. La razón pelea contra el espíritu. La lógica te dice que te quedes donde hay seguridad, pero el llamado grita que te levantes. Es ese sentimiento de estar entre dos mundos, el que conoces y el que aún no ves, pero sabes que existe. Es Moisés criado como príncipe, pero con el corazón de libertador. Es José viviendo entre esclavos, pero soñando con palacios. Es David cuidando ovejas, pero sintiendo que hay un trono reservado. Y aquí es donde muchos fallan en discernir, porque en vez de interpretar la incomodidad como una señal de elección, la ven como señal de error. Comienzan a pensar que algo está mal en ellos, que perdieron la fe, que están retrocediendo. Pero la verdad es otra. Están despertando, porque cuando Dios te despierta, lo primero que hace es mostrarte que estás dormido, y eso duele. Es por eso que las conversaciones que antes tolerabas ahora te molestan. Las personas con las que solías reír ahora ya no entienden tu lenguaje. No es superioridad, es separación. Y esa separación, aunque invisible, es real. El espíritu empieza a marcar una línea entre lo que fue y lo que será. Y el que ha sido llamado lo siente, incluso cuando no puede explicarlo con palabras. Hay noches en que te preguntas por qué estás sintiendo lo que sientes, por qué lloras sin motivo claro, por qué te sientes extraño incluso entre tu propia familia. No es emocional, no es casual, es espiritual. Es Dios creando espacio dentro de ti para una nueva identidad. Es la voz del cielo diciendo: ya no puedes seguir siendo el mismo, porque lo que tengo para ti no cabe en quien tú eras. Pero aquí viene la parte más difícil de esta prueba: el silencio. Porque muchas veces Dios permite que sientas todo esto sin darte confirmación externa. No hay sueños, no hay profecías, no hay señales sobrenaturales, solo un profundo desajuste interno que grita: algo está cambiando. Y es aquí donde entra la fe. Porque el que ha sido elegido no necesita pruebas externas para saber que el cielo lo está moviendo. Solo necesita escuchar con el alma. Y si estás viviendo esto, si tu espíritu está inquieto, si nada de lo antiguo te satisface, si sientes que estás en una transición invisible, entonces ya puedes confirmar la primera señal. Porque no estarías en este punto si el cielo no te hubiera comenzado a separar. El mundo no molesta a los suyos, el enemigo no ataca a los indiferentes, y Dios no incomoda a los que no tiene intención de usar. La incomodidad espiritual no es debilidad, es preparación. Es como el dolor de crecimiento en los huesos. No se ve desde afuera, pero dentro hay una expansión, una transformación, una ruptura con lo que ya no puede sostener el peso de la nueva identidad. Así que no te resistas al proceso. No anheles regresar a Egipto solo porque el desierto te asusta. Porque el que ha sido elegido no puede volver atrás sin sentir dolor. El maná solo cae en el camino del llamado. Y si estás comenzando a sentir hambre por lo nuevo y asco por lo viejo, entonces ya no hay duda. Fuiste marcado, porque nadie que haya sido verdaderamente tocado por Dios puede conformarse con una vida sin propósito. La incomodidad no es el enemigo. Es la voz que susurra: no fuiste creado para esto. Hay más. Ven. Y si has sentido esto en carne propia, si cada palabra que acabo de decir resuena dentro de ti como un eco que no puedes ignorar, entonces esta es tu primera prueba confirmada. No estás aquí por error. Estás siendo separado. Estás siendo preparado.
Estás siendo transformado, porque el que ha sido elegido lo sabe. No por lo que escucha afuera, sino por lo que arde por dentro. Detente un momento, respira profundo y pregúntate, ¿cuántas veces te ha dolido lo que parecía no tener explicación? Si algo en ti se quebró, pero aún estás de pie, este capítulo es para ti. Porque la segunda señal de que has sido elegido por Dios no se esconde en lo fácil, sino en aquello que más te ha dolido. Así que quédate, no te apartes ni un segundo, porque si resistes este fuego, vas a reconocer su voz. La segunda gran prueba que confirma tu elección divina es esta: la ruptura profunda a través del quebranto. No cualquier dolor, no cualquier pérdida, sino ese tipo de quiebre que divide tu historia en un antes y un después. Una traición inesperada, una muerte que no entendiste, una temporada donde fuiste despojado de todo lo que amabas, donde te sentiste solo, abandonado, confundido, y sin embargo, algo en ti no murió. Los elegidos por Dios son hombres y mujeres marcados por el quebranto. No hay llamado sin fuego, no hay gloria sin cenizas, no hay propósito sin primero ser despojado. Lo vivió José, que antes de gobernar Egipto fue arrojado a un pozo por sus propios hermanos. Lo vivió David, que antes de sentarse en el trono fue perseguido como criminal. Lo vivió Job, que perdió todo antes de ver el doble. Y lo vivió Jesús, que fue quebrado en Getsemaní antes de ser glorificado. El quebranto no es la meta, es el camino, porque en la fragilidad de tus lágrimas, Dios puede moldear lo que en la comodidad no puede tocar. En la soledad del dolor se revela la voz que no escuchabas en la multitud. Cuando todo a tu alrededor se desmorona y aún así decides no renunciar, ahí se muestra tu sello. Porque lo que te sostiene no es fuerza humana, es elección divina. La ruptura del elegido no es castigo, es transformación, es la poda que precede al fruto, es el cincel sobre el mármol, es la mano del alfarero que rompe la vasija para hacerla de nuevo, y aunque duele, produce algo eterno. Porque no hay mensaje verdadero sin heridas, no hay autoridad espiritual sin haber pasado por el valle de sombra. El enemigo quiere que pienses que lo que te pasó fue para destruirte. Pero lo que él no sabía es que ese dolor sería tu entrenamiento, que esa pérdida sería tu plataforma, que esa herida sería tu testimonio, porque todo aquel que ha sido escogido tiene un momento donde se quiebra, pero ese quiebre no lo destruye, lo define. El mundo no entiende esto. Las personas miran tu historia y solo ven caos, pero tú sabes que algo invisible estaba ocurriendo, que en medio del abandono, Dios estaba susurrando, que mientras otros se iban, Él permanecía, que cuando ya no tenías a nadie, fue cuando más lo sentiste a Él. No fue casualidad, fue propósito, y si sigues vivo, si aún crees, si todavía buscas, es porque tu quiebre fue el principio, no el final. Y aquí viene la prueba más reveladora. Los que han sido elegidos después del quebranto no se endurecen, se ablandan, no se amargan, se purifican, no huyen de Dios, corren a sus brazos, porque algo en lo profundo de su alma sabe que esa temporada de fuego no fue para matarlos, sino para activar el llamado que dormía dentro de ellos. Así que si viviste una pérdida que nadie entendió, si fuiste traicionado por quienes amabas, si lloraste en silencio noches enteras pidiendo respuestas, y si a pesar de todo eso no perdiste la fe, entonces ya tienes la segunda señal, porque los elegidos no son los que nunca caen, son los que caen y se levantan con más hambre de Dios. Esa ruptura, aunque no lo sabías, fue el eco del cielo diciendo: te estoy separando, te estoy marcando, te estoy preparando. Y si hoy miras atrás y te das cuenta que el dolor no te rompió, sino que te hizo más fuerte en lo invisible, entonces ya no hay duda. Fuiste elegido. Y escucha bien esto.
Lo que dolió en tu alma será usado como medicina para otros. El quebranto que viviste será la llave que abrirá corazones endurecidos, porque el que fue herido y sanado puede sanar a otros. El que fue traicionado y perdonado puede enseñar a perdonar. No estás solo, no sufriste en vano, estás siendo afinado por la eternidad. Pero aún hay más, porque después de la ruptura viene otro tipo de prueba que los hombres comunes no entienden. Algo que no se ve, pero se siente. Una etapa donde parece que Dios te habla menos, donde el silencio parece interminable, y sin embargo, ahí es donde se revela la tercera gran evidencia de que has sido elegido. Y si ya viviste el fuego, prepárate para caminar por el desierto. Quédate, no adelantes, no interrumpas. Porque si alguna vez sentiste que Dios se quedó en silencio justo cuando más necesitabas una respuesta, entonces estás a punto de descubrir una de las señales más poderosas que confirman que has sido elegido por el cielo. Lo que para muchos es ausencia, para los escogidos es entrenamiento. Y esta verdad puede cambiar para siempre tu manera de vivir los silencios de Dios. La tercera señal de que has sido elegido por Dios es esta: atravesar temporadas prolongadas de silencio divino sin abandonar tu fe. No me refiero a días, hablo de semanas, meses, incluso años donde clamaste, lloraste, oraste y no sentiste respuesta. Donde te arrodillaste esperando dirección y lo único que recibiste fue un cielo aparentemente cerrado. Donde tomaste decisiones confiando en su guía, pero sin señales externas. Donde tu alma gritaba, pero el cielo guardaba silencio. Este tipo de silencio no es castigo, es prueba, y más que eso, es formación. Porque el que fue elegido para caminar en propósito eterno, tiene que aprender a confiar no solo en la voz de Dios, sino también en su carácter. Hay una etapa en la vida del escogido donde Dios prueba si seguirás caminando cuando no sientas nada, donde evalúa si tu adoración depende de lo que experimentas o de lo que crees. Y es en ese lugar, en el silencio, donde se forja el verdadero discípulo. Jesús mismo lo vivió. En el Getsemaní clamó al Padre con agonía, sudó sangre, pidió que la copa pasara. Pero el cielo no respondió con palabras, respondió con un propósito ya decretado. Y en ese silencio Jesús obedeció, porque los elegidos no necesitan aplausos celestiales para mantenerse firmes. Les basta saber que están alineados con la voluntad de aquel que los llamó. Muchos confunden el silencio con rechazo, pero el cielo no guarda silencio porque te rechaza, guarda silencio porque confía, porque ya sembró en ti lo que necesitas para esta etapa, porque quiere ver si maduraste, si puedes caminar por fe y no por vista, si puedes recordar su fidelidad cuando no hay voz, ni visión, ni señal. Este tipo de confianza es la que separa a los simpatizantes de los escogidos. El silencio de Dios es la escuela secreta donde se entrenan los futuros profetas, pastores, padres espirituales, libertadores. Es el terreno donde mueren las emociones y nace la obediencia, donde se calla la ansiedad y se despierta el discernimiento, donde aprendes a no moverte por impulsos, sino por convicción. Porque cuando el cielo calla, el alma grita. Pero si decides permanecer, te conviertes en tierra fértil para algo mayor. ¿Sabes por qué es una prueba tan poderosa? Porque nadie ve que la estás pasando. El quebranto, los ataques, las traiciones, todos pueden verlos. Pero el silencio divino es invisible. Lo llevas por dentro. Sigues sirviendo, pero sin sentir. Sigues predicando, pero sin fuego. Sigues orando, pero sin lágrimas. Y ahí, en ese aparente vacío, Dios está más cerca de lo que imaginas. No porque lo sientas, sino porque te está observando. Está anotando tu fidelidad.
Está escuchando tu adoración en seco, y eso, a sus ojos, tiene un valor incalculable. La Biblia está llena de hombres y mujeres que pasaron por largos silencios. Ana oró años por un hijo. Elías se escondió en cuevas sin recibir instrucciones. Pablo pasó años en anonimato antes de comenzar su ministerio. El propio Jesús vivió 30 años sin milagros públicos, porque en el silencio Dios no está ausente. Está construyendo, está alineando, está preparando el escenario. Y si tú estás en esa etapa, si cada oración parece chocar contra el techo, si tu alma siente que Dios se ha alejado, pero aún así decides buscarlo, levantar tus manos, abrir su palabra, entonces no hay duda, fuiste elegido. Porque solo los que fueron sellados por el cielo tienen la capacidad de perseverar sin sentir, de seguir creyendo cuando no hay evidencia, de seguir sembrando sin ver la cosecha. Esa constancia en medio del silencio es una marca espiritual que pocos tienen. Y si tú la llevas, si estás viviendo esta etapa, no te detengas. Estás en buena compañía, porque antes del rugido siempre viene el silencio. Antes de la voz profética viene la cueva. Antes del hágase tu voluntad viene el Getsemaní. Antes de la multiplicación de panes viene el hambre. Y si estás dispuesto a seguir avanzando, aunque tus pasos estén rodeados de incertidumbre, entonces prepárate. Porque después del silencio, el cielo responde. Y cuando lo hace, no es con palabras suaves, es con direcciones claras, con puertas abiertas, con visiones que lo cambian todo. Y para eso necesitas estar listo. Pero cuidado, porque justo después del silencio, cuando decides seguir caminando, otra prueba aún más sutil puede aparecer. Una que se disfraza de lógica, una que parece buena, pero que tiene la intención de desviarte. Porque no basta con resistir el silencio, también necesitas aprender a reconocer las distracciones disfrazadas de oportunidades. Presta atención, porque lo que vas a escuchar ahora puede estar sucediendo justo frente a ti, sin que lo estés notando. Si ya atravesaste la incomodidad con lo común, el quebranto profundo y el silencio de Dios, entonces necesitas escuchar esta cuarta señal, porque es una de las más peligrosas, sutiles y decisivas para quienes han sido verdaderamente elegidos. La cuarta prueba que confirma que has sido escogido por Dios es esta: el aumento de distracciones camufladas como oportunidades legítimas justo después de una temporada de búsqueda intensa. Si estás viviendo esto, escucha con discernimiento, porque esta es una de las estrategias favoritas del enemigo: desviarte del propósito, ofreciéndote alternativas que parecen buenas, pero no son de Dios. Esto no ocurre con cualquiera. No sucede con los que están dormidos espiritualmente. Esta prueba aparece cuando alguien comienza a despertar, a orar con más profundidad, a separarse de ambientes tóxicos, a buscar a Dios con hambre real. Justo cuando decides consagrarte, cuando te alejas de lo superficial, cuando cortas relaciones que te alejaban del espíritu, ahí aparece la distracción. Y no es obvia. No tiene forma de pecado grotesco, no es una tentación escandalosa, es más sutil. Viene disfrazada de promesa, de puerta abierta, de bendición. Puede ser una oferta de trabajo con buen salario, pero que te aleja de tu propósito. Puede ser una persona correcta que aparece justo cuando decidiste esperar. Puede ser un proyecto atractivo que ocupa todo tu tiempo y te deja sin espacio para buscar a Dios. No parece mal, pero te roba la presencia. Los elegidos no son tentados con lo vulgar, son seducidos con lo casi perfecto, porque el enemigo sabe que ya no caerás por debilidad, sino por confusión. Él no necesita destruir tu vida, solo desviarte unos grados de tu destino.
porque si logra cambiar tu dirección apenas un poco, después de años estarás completamente fuera del propósito original. Y esa es una trampa mortal. Por eso esta prueba es tan peligrosa, porque ataca tu discernimiento. Te obliga a preguntarte, ¿esto viene de Dios o solo parece bueno? ¿Esto me impulsa hacia el cielo o solo me acomoda en la tierra? ¿Esto confirma la voz de Dios o solo me evita el proceso? El escogido necesita aprender a filtrar no solo lo malo, sino también lo bueno que no fue enviado por el Espíritu. En la Biblia vemos esto claramente. Abraham fue tentado a acelerar la promesa tomando a Agar en lugar de esperar por Sara. David estuvo a punto de matar a Nabal por impulso, y fue Abigail quien lo detuvo. Jesús fue llevado al desierto y tentado con poder, fama, pan. Todo lo que el diablo le ofreció era bueno, pero no era el plan del Padre. Y Jesús lo sabía. Porque el que ha sido verdaderamente escogido aprende a decir no, incluso a lo que parece bendición, si eso lo aleja un solo paso del propósito eterno. Y tal vez ahora mismo estás en ese punto. Después de una temporada de silencio, alguien te hizo una propuesta. Después de un tiempo de oración, surgió una idea atractiva. Después de tomar decisiones radicales por fe, algo apareció y te hizo dudar. No todo lo que brilla es gloria. No todo lo que se mueve es Dios. El oro falso también reluce, y el enemigo es experto en fabricar bendiciones que te enfrían espiritualmente. Por eso, esta prueba es también una escuela de intimidad, porque solo quien conoce la voz del pastor es capaz de distinguir entre la oportunidad legítima y la trampa brillante. Y si tú estás aprendiendo a pausar, a discernir, a decir no ahora, cuando antes dirías sí sin pensar, entonces ya estás superando esta etapa. Porque el llamado no es solo resistir el mal, sino aprender a rechazar el que distrae. El enemigo no puede robar tu elección, pero puede ofrecerte atajos que te hagan perder tiempo, energía, visión y enfoque. Y si logra que pierdas años corriendo tras lo que nunca fue tuyo, ya habrá cumplido su objetivo. Pero si decides cerrar la puerta a lo que brilla y no edifica, entonces estarás demostrando al cielo que estás listo para más. Porque el que ha sido elegido no camina por lo que parece, sino por lo que ha sido revelado. No se deja llevar por emociones, sino por convicción. Y si estás en esa etapa de pruebas, donde las oportunidades surgen como nunca antes, donde parece que todo quiere distraerte, pero tú eliges adorar, ayunar, esperar, entonces no hay duda. Fuiste separado. Y prepárate, porque después de esta prueba viene una aún más intensa, aquella en la que no solo te sentirás probado, sino también injustamente rechazado. Porque muchos de los que fueron elegidos antes de ser levantados fueron malinterpretados, excluidos, abandonados por quienes más amaban. Y si has sentido ese rechazo sin explicación, el próximo capítulo hablará directamente contigo. Prepara tu corazón, porque esta prueba no solo deja cicatrices, deja vacíos que solo Dios puede llenar. Si alguna vez te preguntaste por qué quienes más amabas se alejaron sin razón aparente, si sentiste el rechazo donde esperabas consuelo, si tu fidelidad fue respondida con silencio o traición, estás a punto de comprender que ese dolor no fue castigo, fue sello. Y esa herida es, en realidad, una marca de elección. La quinta gran prueba que confirma que has sido elegido por Dios es esta: experimentar el rechazo injustificado de personas cercanas justo cuando más necesitabas apoyo espiritual. No me refiero a enemigos declarados, hablo de personas que amabas, amigos con los que oraste, líderes que admirabas, familia que parecía caminar contigo, pero de pronto, sin explicación clara, comenzaron a alejarse. Su trato cambió, su voz se apagó, su presencia desapareció. Y tú te quedaste preguntando, ¿qué hice mal? ¿Por qué se enfrió esa conexión?
¿En qué momento se rompió lo que parecía tan fuerte? Pero la respuesta no está en tus fallos, está en tu llamado. Porque cuando Dios te separa para algo mayor, Él permite que ciertas conexiones se corten sin que tú lo entiendas de inmediato. No es rechazo humano, es selección divina. Moisés fue rechazado por los suyos cuando intentó defender a uno de ellos. David fue despreciado por su hermano Eliab antes de pelear con Goliat. José fue vendido por sus hermanos justo después de compartir sus sueños. Jesús fue abandonado por sus discípulos en Getsemaní. Y en cada uno de esos casos, el rechazo fue parte del proceso de activación. Porque los que serán levantados, primero serán apartados. El enemigo usará este rechazo para sembrar dudas. Nadie te quiere. Estás solo. Ni tu propia familia te entiende. Pero esa es la distorsión. La verdad es que fuiste separado porque el lugar donde estabas ya no soportaba el peso de lo que cargas. Algunas relaciones no se rompieron por tu debilidad, se rompieron por tu crecimiento, y el Espíritu Santo permitió eso para proteger tu semilla. Los que han sido elegidos sienten esta prueba como una puñalada al alma, porque aman profundamente, confían con sinceridad, dan sin reservas. Y cuando son rechazados, no solo se sienten dolidos, se sienten traicionados por Dios. Pero en ese momento deben recordar, fue Él quien permitió la desconexión, no para castigarte, para posicionarte. Hay lugares donde no puedes crecer, hay ambientes que no están diseñados para tu siguiente temporada, y Dios, por amor, corta antes que tú te acomodes. Porque si Él no permite el rechazo, tú seguirías esperando ser aceptado por quienes no tienen la visión para reconocer tu propósito. Y eso sería letal. Tal vez estás en ese punto ahora, mirando atrás con dolor, recordando palabras que nunca llegaron, abrazos que nunca se dieron, oraciones que no fueron respondidas por quien esperabas. Pero aquí está la verdad. Si ellos se fueron, fue porque el cielo lo autorizó. No porque tú fallaste, sino porque tú cambiaste. Y aunque duela, hay gloria en ese vacío, porque en la ausencia de lo humano se manifiesta lo divino. Cuando se cierran las puertas de los hombres, se abren las del cielo. Y si no te hubieran rechazado, tal vez nunca hubieras buscado a Dios con la intensidad con la que ahora lo haces. Si no te hubieran dejado solo, tal vez nunca habrías descubierto cuán suficiente es su presencia. El rechazo de los hombres no invalida tu elección, la confirma, porque Dios no te llama para agradar, te llama para obedecer. Y los verdaderos escogidos muchas veces caminan solos, no porque sean difíciles de amar, sino porque su asignación es demasiado grande para ser comprendida por todos. Y si tú has vivido esta soledad sagrada, si sentiste el frío de la traición y aún así seguiste amando, si fuiste excluido y no guardaste rencor, si oraste por aquellos que te señalaron, entonces ya superaste esta etapa. Porque el que ha sido elegido no busca venganza, busca propósito, no busca multitudes, busca la voz, no necesita aprobación. Solo necesitas saber que está caminando con Dios. Y prepárate, porque después de ser rechazado, viene una de las etapas más críticas del llamado. La tentación de rendirse justo antes del cumplimiento. Esa fase donde, después de tanto proceso, tu alma se cansa, tu fe se tambalea y parece que nada de lo que soñaste se va a cumplir. Pero es precisamente en ese punto donde el cielo más te observa. Haz una pausa, revisa tu corazón, porque si alguna vez estuviste a punto de rendirte, si llegaste a pensar que todo fue en vano, si sentiste que la promesa estaba demasiado lejos y tu fe ya no alcanzaba, entonces estás a punto de descubrir una de las señales más dolorosas y a la vez más reveladoras de que has sido elegido por Dios. La sexta prueba que confirma tu llamado celestial es esta: ser tentado a rendirte justo antes de que la promesa se manifieste.
Este momento llega como una tormenta inesperada. Es cuando ya pasaste por el fuego, por el silencio, por la traición, por la soledad, y de pronto cuando crees que ya no puedes más, una voz sutil comienza a susurrarte. ¿De verdad valió la pena? No es una voz escandalosa, no grita, no se impone. Es un susurro que se mezcla con el cansancio emocional, con la fatiga espiritual, con las oraciones sin respuesta inmediata, y en ese punto, incluso el más fuerte se tambalea. Porque nadie te preparó para esta etapa. Nadie te advirtió que después de haber vencido tanto, vendría una guerra invisible dentro de ti. Es la misma prueba que enfrentó Elías después de ver fuego del cielo. Corrió al desierto, deseando morir. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida», dijo. No porque no creyera en Dios, sino porque estaba agotado. Es la misma etapa que vivió Moisés, cuando después de liderar al pueblo, se enfrentó a la murmuración constante y pidió ser liberado de su carga. Es la misma que enfrentó Jesús en el Getsemaní, donde sudó sangre y dijo: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». La tentación de rendirse no es señal de debilidad. Es evidencia de desgaste espiritual profundo, y solo llegan a este punto quienes han caminado con fe durante mucho tiempo, porque el enemigo no ataca con duda a quien ya se desvió, ataca con desaliento a quien sigue de pie, y esa batalla silenciosa, muchas veces ignorada, es una de las más duras de todo el proceso. Es aquí donde muchos se desvían. No por falta de promesa, sino por exceso de cansancio, no por falta de fe, sino por falta de renovación. No porque Dios no hable, sino porque el alma ya no tiene fuerza para escuchar. Y si estás viviendo esto, si sientes que tu espíritu está desgastado, que tu esperanza se agota, que tu corazón se enfría, necesitas saber que no estás solo. Y que esta etapa, paradójicamente, es una de las más claras señales de que estás cerca, porque la presión aumenta justo antes del alumbramiento. El silencio se intensifica antes del cumplimiento. La oscuridad se vuelve más densa antes del amanecer. Y cuando sientas que todo está perdiendo sentido, estás más cerca del propósito de lo que imaginas. El que ha sido elegido no es el que nunca se cansa, es el que decide seguir, incluso cansado. Es el que clama desde la debilidad, el que adora en medio del desgaste, el que dice sí, aún con lágrimas. Porque sabe que la fidelidad no se basa en emociones, sino en convicción, y que la promesa de Dios no caduca cuando no la sientes, sigue viva. Aunque tú te sientas muerto por dentro, si has estado a punto de rendirte, si incluso has pensado en soltarlo todo, si has cuestionado por qué estás peleando esta batalla, y aún así sigues aquí, viendo esto, buscando a Dios, escuchando esta palabra, entonces ya pasaste esta prueba. Porque quien verdaderamente se rinde, se desconecta. Pero tú no lo hiciste. Porque fuiste elegido, y eso es lo que no entienden los que te rodean. No saben la carga que llevas, las luchas que enfrentas, las batallas invisibles que vences cada día. Pero Dios sí, y Él te recuerda hoy. No estás solo, no estás olvidado, y estás mucho más cerca de la promesa de lo que crees. Y justo cuando superas este punto de quiebre, viene una nueva etapa. Una que no se trata de resistir, sino de obedecer instrucciones incómodas que parecerán ilógicas. Porque muchos de los escogidos, después de casi rendirse, son llevados a hacer cosas que no entienden, pero que forman parte clave de su destino. Y si estás listo para obedecer incluso cuando no comprendes, el próximo capítulo es para ti. Abre tus oídos, pero más que eso, abre tu espíritu, porque lo que vas a escuchar puede parecer ilógico a la mente, pero es exactamente lo que activa el poder sobrenatural en la vida de quienes han sido verdaderamente elegidos por Dios.
Esta es una de las señales más difíciles de aceptar, porque no se basa en comprensión, sino en obediencia radical. La séptima gran prueba que confirma que has sido escogido es esta. Dios comienza a pedirte actos de obediencia que no tienen sentido lógico, pero que cargan un propósito eterno. Si has comenzado a sentir que el Espíritu te impulsa a hacer cosas que van contra la lógica, contra tu planificación, contra tus expectativas, escúchame con atención. Estás siendo procesado en una dimensión que solo los elegidos conocen. Obedecer lo que entiendes es fácil, pero obedecer cuando no entiendes, cuando no ves, cuando no hay garantías, cuando todo a tu alrededor grita, esto no tiene sentido. Esa es la marca de quien fue verdaderamente llamado por Dios. Es Noé construyendo un arca sin haber visto lluvia. Es Abraham saliendo de su tierra sin saber a dónde iba. Es Moisés regresando a Egipto, el lugar de su trauma, para liberar a un pueblo esclavizado. Es Pedro lanzando las redes de nuevo después de haber pescado toda la noche sin éxito. Es Jesús poniendo barro en los ojos del ciego y diciéndole que camine hasta el estanque para lavarse. Ninguno de estos actos tenía sentido en el momento. Todos rompían con la lógica humana. Todos parecían ridículos para los ojos naturales, pero todos cargaban en sí una orden divina que activaría un milagro. Cuando Dios te elige, te entrena para obedecer sin mapa, te lleva por caminos donde la única brújula es su voz, te quita el control para que desarrolles confianza, te saca de la estrategia para meterte en la fe, porque no puedes vivir por milagros si estás atado a lo racional. No puedes caminar sobre las aguas si no estás dispuesto a salir del bote. Tal vez ya lo estás viviendo. Sientes que Dios te pide que sueltes algo que amas, que renuncies a un plan que parecía perfecto, que inviertas tiempo, energía o recursos en algo que aún no da fruto. Y mientras todos a tu alrededor te dicen, eso no tiene sentido, algo dentro de ti grita, obedece. Esa voz, aunque no siempre se escucha con claridad, se siente con autoridad. Porque es ahí donde se forja el carácter del escogido. Y sí, cuesta. Porque duele soltar lo que planificaste. Duele obedecer cuando no hay certezas. Duele caminar sin señales visibles. Pero los elegidos no caminan por lógica, caminan por dirección. No obedecen por conveniencia, obedecen por revelación. Y si has estado diciendo sí a instrucciones que no entiendes, si has estado caminando por sendas que otros no comprenden, entonces ya llevas esta marca. Esta prueba tiene un propósito oculto, revelarte dimensiones de Dios que solo se descubren en el terreno de la obediencia. Porque cada vez que obedeces sin entender, estás diciendo, confío más en tu voz que en mis ojos. Y esa fe mueve el cielo. Quizás Dios te ha pedido algo que otros considerarían una locura. Quizás estás sembrando sin ver cosecha, sirviendo sin reconocimiento, permaneciendo donde otros ya habrían huido. Tal vez estás soportando procesos que no pediste, siguiendo instrucciones que nadie más entiende, soportando burlas por decisiones espirituales. Pero lo haces porque algo en ti sabe que ese sí silencioso, ese paso en la oscuridad, esa decisión sin lógica, tiene peso eterno. Y escúchame, el que obedece lo ilógico hoy experimentará lo milagroso mañana. Porque la obediencia irracional de hoy es la semilla del cumplimiento sobrenatural del mañana. Y si estás en ese punto, estás más cerca de tu destino de lo que crees. Pero cuidado, porque después de que obedeces sin lógica, vendrá otra etapa aún más exigente. Una donde Dios no te pedirá que actúes, sino que esperes. Una donde tendrás que permanecer en fe mientras todo parece estancado. Y si puedes resistir esa etapa sin volver atrás, entonces estarás listo para la cosecha. Detén tu impulso de acelerar, porque en este punto la prisa puede ser tu peor enemigo.
Si has obedecido sin lógica, si diste pasos en la dirección de Dios sin saber a dónde ibas, entonces necesitas prestar atención a esta etapa, porque no se trata de hacer, sino de resistir, no de correr, sino de permanecer. La octava gran prueba que confirma que has sido elegido es esta. Dios te lleva a temporadas donde todo parece estancado y te pide que permanezcas firme, sin moverte, sin ver avances, sin recibir explicaciones. Es el terreno de la espera, un lugar donde nada se mueve por fuera, pero todo está siendo probado por dentro. Es el momento en que parece que obedeciste para nada, que caminaste para quedar atrapado, que creíste y todo se detuvo. Y este punto es más difícil que el desierto, que el silencio, que el rechazo, porque no duele por lo que pierdes, duele por lo que no entiendes. Es el lugar donde todo parece congelado, tus oraciones no cambian nada, tu obediencia no produce frutos visibles, tu fe parece no provocar ninguna respuesta inmediata del cielo. Es como si Dios dijera: ya hiciste lo que pedí, ahora quédate ahí. Este fue el momento que vivió Abraham después de obedecer. Salió de su tierra y esperó años para ver la promesa. Fue la experiencia de José, que soñó con autoridad, pero terminó en prisión, olvidado, injustamente acusado. Fue la etapa de David, que fue ungido como rey, pero volvió a cuidar ovejas hasta que el tiempo de Dios se cumpliera. Y lo vivió Jesús, que después de ser bautizado y recibir la voz del cielo, fue llevado al desierto. Y no hizo milagros por 40 días, solo esperó, porque la espera también es prueba. Y prueba a los que han sido elegidos. No se trata de pasividad, se trata de perseverancia. Dios no está midiendo tus resultados, está mirando tu corazón. Él quiere saber si puedes confiar cuando todo parece quieto, si puedes seguir creyendo sin avances, si puedes permanecer en el lugar donde Él te puso, aunque no veas salida ni crecimiento aparente. El problema es que fuimos enseñados a correr, a producir, a hacer, a forzar puertas. Y cuando Dios nos dice, quieto, algo en nosotros se resiste. Pero el que ha sido separado por Dios aprende que la espera no es pérdida de tiempo, es preparación del alma, es afinar el oído, es desarrollar raíces profundas, porque quien no sabe esperar no está listo para cargar la promesa. Y aquí es donde muchos abandonan, no por falta de fe, sino por falta de resistencia. Confundieron la espera con estancamiento. Confundieron el silencio con olvido y tomaron decisiones fuera de tiempo. Abrieron puertas que Dios no había autorizado. Volvieron atrás. Buscaron atajos. Perdieron años. Pero tú no. Porque si estás viendo esto, si estás en esa etapa donde todo parece detenido, pero dentro de ti aún hay una llama que no se apaga, una convicción que dice, no te muevas todavía, entonces estás superando esta prueba. Estás demostrando al cielo que puedes mantenerte firme cuando todo parece decirte que es hora de desistir. Dios permite el aparente estancamiento para filtrar tus motivaciones, para mostrarte que tu llamado no depende de resultados visibles, sino de fidelidad constante. Él está observando si puedes ser estable cuando otros se mueven, si puedes mantener la fe cuando no hay milagros, si puedes confiar cuando tus oraciones aún no fueron respondidas. Y cuando esta etapa termina, porque sí, tiene un final, el que resistió se convierte en roca, en columna, en referencia, porque ya no depende de lo externo, porque ha sido purificado por dentro, porque ha aprendido a reconocer el tiempo de Dios. Y ese discernimiento no se compra, se forma en la espera. Pero no todo termina aquí, porque justo después de la espera, cuando menos lo esperas, algo comienza a activarse. Una señal, una confirmación, una dirección inesperada. Es cuando Dios rompe el silencio con algo tan claro, que no hay dudas de que es Él,
Y si estás listo para discernir la voz divina en medio del ruido, el próximo capítulo es para ti. Detente. Escucha. Este puede ser el momento más decisivo de tu camino, porque después de la espera, del silencio, de la obediencia sin lógica, viene algo que no se puede fingir, ni forzar, ni manipular: la voz de Dios. Pero no hablo de palabras audibles, ni de milagros estruendosos. Hablo de algo más fino, más íntimo, más claro que el ruido, pero más suave que el viento. La novena gran prueba que confirma que has sido elegido por Dios es esta. Comienzas a reconocer con claridad la voz del Espíritu en medio de la confusión y el caos, mientras otros aún dependen de señales externas. No se trata de superioridad espiritual, se trata de sensibilidad, porque tu oído interior ha sido afinado por el proceso y ahora sabes cuándo es Dios. Muchos buscan a Dios en el trueno, en el fuego, en lo espectacular, pero los elegidos lo aprenden a reconocer en el susurro, como Elías, que después del terremoto y del viento impetuoso oyó una voz apacible que le dijo: ¿qué haces aquí? Esa es la diferencia entre los que fueron expuestos al poder y los que fueron formados en la intimidad. Porque esta etapa no se trata de buscar dirección, se trata de reconocerla. Ya no estás como al principio, necesitando que alguien te confirme cada paso. Ahora sabes, no por intuición humana, sino porque hay paz que sobrepasa el entendimiento. Porque el Espíritu testifica con tu espíritu. Porque aprendiste a discernir. No todo lo que suena espiritual viene de Dios, y tú ahora puedes distinguirlo. Esto no se logra con estudio, ni con títulos, ni con tiempo en la iglesia. Se logra con quebranto, con renuncias, con silencios, con oración secreta. Por eso pocos llegan aquí, porque se requiere madurez, morir al ego, renunciar a la necesidad de aprobación, escuchar a Dios cuando nadie más lo está oyendo. Y sí, a veces te sientes solo por esto, porque tomas decisiones que otros no entienden, porque caminas por senderos que nadie más ve, porque obedeces direcciones que no fueron dadas a otros. Pero esa es precisamente la evidencia, porque los profetas verdaderos no caminan con multitudes, caminan con convicción. Si has comenzado a experimentar esta claridad espiritual, si hay momentos donde sabes que Dios habló, aunque no puedas explicarlo, si en medio del caos puedes permanecer en paz porque el Espíritu ya te advirtió, si has evitado errores solo por seguir la incomodidad interna que el mundo no entiende, entonces esta prueba ya está activa en ti. No ignores esta sensibilidad, protégela, cuídala, porque es la llave para tu próxima temporada. El enemigo no puede apagar la voz de Dios, pero puede intentar ensordecerte con distracciones. Y si dejas que el ruido del mundo apague la voz del Espíritu, perderás lo que tantos años costó desarrollar. Esta prueba no es el fin, es una puerta, una transición, porque cuando reconoces su voz, también reconoces su llamado. Y ahí, inevitablemente, viene la última y más reveladora prueba, cuando Dios te saca del anonimato y te posiciona visiblemente para cumplir el propósito, y todo lo que viviste cobra sentido. Y si has estado sintiendo que estás en la antesala de algo nuevo, si percibes que se acerca una asignación mayor, si tu corazón tiembla no por miedo, sino por expectativa, entonces estás listo para lo que viene. Porque el que ha sido elegido no puede esconderse para siempre. Detente ahora. Cierra todas las distracciones. Apaga el ruido del entorno. Este es el momento que esperabas desde que comenzó este viaje. Has llegado al umbral del entendimiento. Después de todo lo vivido, todo lo sentido, todo lo perdido y resistido. Ahora verás que no fuiste forjado para quedarte en el anonimato. Fuiste elegido para ser manifestado. La 10ª prueba, la más reveladora, la más expuesta, la más difícil de sostener con orgullo y humildad a la vez,
es esta: ser posicionado por Dios frente a los hombres para cumplir con una asignación que ya no puedes postergar. Pero atención, este posicionamiento no es gloria humana, no es fama espiritual, no es exhibicionismo disfrazado de ministerio, es exposición santa, es responsabilidad eterna. Es cuando Dios dice: te probé en lo oculto, te formé en el quebranto, te afiné en el silencio, y ahora llegó el tiempo de verte caminar en lo que preparé para ti antes que nacieras. Esta prueba no se trata de conquista, sino de cumplimiento. Y es aquí donde muchos tiemblan, porque aunque anhelaron durante años este momento, cuando llega, lo hace con peso, porque el escenario no te pertenece. La misión no es tuya, el mensaje no sale de tu intelecto. El favor que ahora reposa sobre ti no es mérito, es herencia. El que ha sido elegido sabe que la verdadera plataforma es una cruz, que cada paso hacia el llamado es también un paso hacia la muerte del ego, porque no se puede representar a Cristo sin cargar parte de su dolor. Y en esta etapa descubrirás que ser visto es mucho más difícil que ser escondido. Cuando Dios comienza a posicionarte, no todos celebran. Algunos que te apoyaban desde las sombras, ahora se alejan. Otros te observan con sospecha. El enemigo comienza a intensificar sus ataques. Las voces de duda resucitan. Las tentaciones se refinan. Porque mientras estabas siendo preparado en lo oculto, eras una amenaza potencial. Pero ahora eres una amenaza manifiesta. Y es aquí donde muchas de las pruebas anteriores regresan disfrazadas. El rechazo, las dudas, las distracciones, el silencio. Todos intentan regresar para ver si aún tienes raíces. Porque cuando tu rostro aparece, tu carácter es puesto a prueba. Cuando tu nombre es conocido, tu integridad es examinada. Y cuando tu voz tiene eco, tu motivación es medida. El posicionamiento no es un premio, es una responsabilidad. Es la evidencia de que ya no puedes vivir para ti, que tus decisiones ya no te afectan solo a ti, que tus pasos ahora cargan peso para otros, que lo que dices, lo que callas, lo que haces en lo secreto, impacta en dimensiones que antes no imaginabas. Y si estás sintiendo que estás entrando en esta etapa, si personas están comenzando a buscar tu consejo, si puertas están comenzando a abrirse sin que tú las fuerces, si líderes están reconociendo lo que llevas dentro, entonces es momento de temblar. No de miedo, de reverencia, porque ahora estás pisando terreno sagrado. Aquí, el enemigo no solo quiere hacerte caer públicamente. No solo quiere que tropieces, quiere que te conviertas en piedra de tropiezo para otros. Por eso, el peso del carácter en esta etapa es mayor que nunca. Ya no se trata solo de dones, sino de frutos. Ya no es cuánto sabes, es cuán profundo estás arraigado en Cristo. Pero también, esta es la etapa más gloriosa, porque aquí comienzas a ver los frutos del fuego, las respuestas del silencio, la recompensa de tu resistencia. Comienzas a entender por qué Dios te aisló, por qué cerró puertas, por qué te quebró. Comienzas a ver las conexiones divinas, las personas clave, las oportunidades precisas, las almas que estaban esperando tu sí. Y aquí ocurre algo sagrado, la autoridad. No la que se impone, la que se percibe, la que no necesita títulos, la que emana de un corazón quebrantado y transformado. Esa autoridad que solo tienen los que pasaron por todo y no se perdieron, los que fueron tentados a rendirse, pero eligieron creer, los que obedecieron sin lógica, esperaron sin señal y ahora caminan con firmeza en una asignación que ya no pueden ignorar. El mundo necesita de estos elegidos manifestados, no de celebridades cristianas, no de eco espiritual.
necesita de voces reales, de hombres y mujeres que no solo cargan un mensaje, sino que son el mensaje, que no solo predican con palabras, sino con heridas cicatrizadas, que no buscan brillar, sino reflejar la luz. Y tal vez estás ahí ahora, sintiéndote llamado a salir de la sombra, a hablar, a actuar, a asumir responsabilidades que antes te asustaban. Tal vez Dios te está posicionando en lugares donde jamás pensaste estar, rodeado de personas que antes solo veías de lejos, viviendo oportunidades que sobrepasan tus capacidades. No temas, porque eso solo confirma que has sido elegido. Y si aún dudas, mira todo lo que viviste hasta aquí. Nadie soporta tantas pruebas si no fue marcado para algo eterno. Nadie permanece en medio de tanta contradicción sin una gracia especial. Nadie atraviesa tanto fuego y sigue ardiendo por dentro. Has sido elegido. Esta serie no solo fue un contenido más, fue una confirmación profética. Cada palabra, cada prueba, cada suspiro que soltaste al escuchar cada capítulo, fue una semilla cayendo en tierra fértil. Y ahora la cosecha comienza. Pero recuerda, con gran elección viene gran rendición. No puedes mirar atrás. No puedes permitirte volver al lugar de donde fuiste sacado. No puedes vivir como si no hubieras sido marcado. A partir de aquí, tu vida no te pertenece. Es del reino. Es para los perdidos. Es para los heridos. Es para el que viene detrás de ti, buscando señales en el desierto. Así que levántate, camina con firmeza, habla con autoridad, ama con profundidad, sirve con pasión, ora con fuego, vive con propósito, porque el cielo ya hizo su parte. El proceso te formó, el Espíritu te habló, el quebranto te limpió, la espera te maduró y ahora llegó tu hora. No busques la validación de los hombres, ya fuiste validado por el cielo. No temas a los gigantes, ya fuiste entrenado en el secreto. No te compares, tu asignación es única, no dudes más. Ya cruzaste la línea de no retorno, lo que ahora comienza no tendrá pausa, porque la señal ya fue encendida. Y si llegaste hasta aquí, si tu espíritu vibra con estas palabras, si cada frase te atravesó el alma, si sientes que algo dentro de ti fue confirmado, entonces haz una declaración. Yo soy uno de los elegidos. No miraré atrás, no callaré más, no me esconderé, caminaré en lo que Dios preparó para mí. Ahora es tu turno. Vive como quien fue separado, habla como quien fue llamado, ama como quien fue transformado, porque el mundo no necesita más ruido, necesita tu obediencia.